¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque rezas todos los días, tus oraciones no parecen tener respuesta? ¿O por qué sientes que hablas con Dios, pero pareces muy distante y desconectado? Así es. Hay errores silenciosos, casi invisibles, que la mayoría de los cristianos cometen al orar, y que podrían estar bloqueando completamente el poder de tu oración. Hoy voy a revelarte los 6 errores que todo cristiano comete al orar a Dios. Y lo sorprendente es que incluso personas con años de fe cometen estos errores sin darse cuenta. Algunos de estos errores cambiarán completamente tu forma de orar. Y el número 5, francamente, podría ser la razón por la que tus oraciones están lejos de Dios, de una manera que no le agrada y, en consecuencia, sin respuesta. Así que quédate conmigo hasta el final, porque entender esto podría transformar tu vida espiritual y tu intimidad con Dios de una vez por todas. Pero antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que edifique tu fe y te acerque aún más a Dios. Error 1. Orar por motivos egoístas y no buscar a Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la verdadera razón de tus oraciones? A menudo, sin darse cuenta, la gente convierte la oración en una simple petición de deseos, como si Dios fuera un genio en la lámpara. Este es uno de los errores más comunes, rezar centrándose solo en los propios intereses, sin buscar siquiera conectar de verdad con el Señor. Es como acercarse a un amigo solo para pedirle dinero, sin preguntarle cómo está, ni siquiera entablar una relación genuina. Con razón Santiago 4 versículo 3 nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestro propio placer. ¿Un ejemplo práctico de esto? Piensa en esa situación en la que alguien ruega por un trabajo, pero solo porque quiere más dinero para gastarlo en sí mismo, sin pensar en cómo ese trabajo puede glorificar a Dios o bendecir otras vidas. La cuestión no es la petición en sí, sino la intención que hay detrás de ella. Dios no se conmueve solo por nuestros deseos, sino por la sinceridad de nuestros corazones. Por eso, una buena práctica es preguntarse siempre: ¿cómo traerá esto gloria a Dios? Cuando cambies esta mentalidad, verás cómo tus oraciones empiezan a tener más sentido y profundidad. Otro punto importante es que al orar solo por intereses egoístas, terminamos descuidando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateo 6, versículo 33 nos recuerda: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nótese cómo la prioridad debe ser buscar el reino y no las cosas. Muchas veces lo que necesitamos es discernimiento para darnos cuenta de que no todo lo que queremos es lo mejor para nosotros. ¿Has pensado alguna vez que tal vez esa puerta cerrada era la forma que tenía Dios de protegerte? ¿Y sabes qué es lo curioso? Cuando pones a Dios en primer lugar, incluso tus deseos empiezan a cambiar. De repente, lo que antes parecía esencial para tu felicidad pierde importancia y empiezas a desear cosas que realmente importan. Por ejemplo, en lugar de pedir bienes materiales, empiezas a pedir sabiduría, paciencia o el don de ayudar a otras personas. Esto transforma no solo tu vida, sino también la forma en que influyes en el mundo que te rodea. Así que la próxima vez que reces, piensa: ¿estoy buscando a Dios o solo los beneficios que me puede dar? Esta pequeña reflexión puede cambiar por completo tu relación con el Señor. Y si te has dado cuenta de que este error es algo que te ocurre a ti, no te preocupes, Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a cambiar nuestros corazones. Error 2. Repeticiones vacías. ¿Alguna vez te has encontrado rezando con el piloto automático? Repitiendo palabras que ya ni siquiera tienen sentido o, tal vez, frases memorizadas que salen de tu boca sin pasar por tu corazón? Este es otro error muy común. Rezar de forma repetitiva y vacía, como si el número de palabras fuera lo que le importa a Dios. Pero Jesús fue muy claro al respecto en Mateo 6, versículo 7. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que con mucho hablar serán oídos. Imagina que alguien te llamara todos los días y te dijera lo mismo, sin emoción, sin intención, solo por costumbre. ¿Te sentirías valorado en esa relación? Así es exactamente como acaban siendo muchas oraciones, una formalidad sin conexión. Dios no quiere oraciones mecánicas, quiere autenticidad. Piensa en una conversación con un amigo cercano. No necesitas formalidad, necesitas sinceridad. La próxima vez que reces, intenta algo diferente.
Habla con Dios como lo harías con alguien en quien confías plenamente. Un ejemplo práctico de esto es cuando rezamos antes de las comidas. ¿Cuántas veces has repetido la misma frase sin pensar siquiera en lo que decías? No hay nada malo en dar gracias por la comida, pero el problema radica en la falta de intención. ¿Qué tal si, en lugar de eso, empiezas a variar tus palabras y reflexionas realmente sobre la gratitud por todo lo que Dios te ha proporcionado? Recuerda, lo que importa no es el tamaño o la belleza de la oración, sino el corazón que hay detrás de ella. Otro punto importante es que las repeticiones vacías a menudo provienen de un hábito de orar solo por obligación. Esto puede suceder incluso en la rutina devocional. Lees un texto bíblico, rezas rápidamente y lo tachas de tu lista de cosas pendientes. Pero, ¿quiere Dios que lo tratemos como un compromiso que hay que cumplir? Proverbios 15, versículo 8. Nos enseña que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su delicia. En otras palabras, Dios se complace cuando nos acercamos a Él con sinceridad. Así que prueba a cambiar tu forma de rezar. En lugar de repetir las mismas palabras, intenta meditar antes de hablar. Respira hondo, pide al Espíritu Santo que te guíe y luego deja que tus palabras fluyan espontáneamente. Quizá te sorprenda lo que sale de tu boca. Y si todavía tienes dudas sobre cómo orar más intencionadamente, ten por seguro que hay mucho más por explorar. Error 3. No perdonar. El perdón. ¿Cuántas veces se convierte en un obstáculo en nuestro camino espiritual? Muchos rezan pidiendo bendiciones y respuestas de Dios, pero mantienen sus corazones llenos de dolor y resentimiento. He aquí un error que no solo afecta a la eficacia de nuestras oraciones, sino que también destruye nuestra paz interior. Jesús fue directo al grano en Marcos 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Piénsalo, ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos perdone, que nos bendiga, si no estamos dispuestos a conceder el perdón a los demás? Perdonar no es fácil, lo sé. A menudo, el dolor parece tan profundo que nos resulta imposible perdonar. Pero el perdón no es un sentimiento, es una elección. Es decidir dejar ir lo que te hace daño y dejar que Dios se encargue del resto. Cuando guardas rencor, es como sostener un carbón caliente esperando que queme a otra persona. Al final, eres tú quien sale herido. Un claro ejemplo de ello es la persona que reza fervientemente por un cambio en su vida, pero sigue guardando rencillas familiares o resentimientos en el trabajo. Esto crea una barrera espiritual. Mateo 6, versículos 14 y 15. Nos enseña que, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje es un poderoso recordatorio. El perdón es una calle de doble sentido. ¿Y cómo se practica el perdón? Empieza por entregárselo a Dios en la oración. Di: Señor, no puedo perdonar por mí mismo. Ayúdame a liberar esta herida. Luego da pequeños pasos. Puede ser un mensaje de reconciliación, un gesto de amabilidad o incluso una oración por la persona que te hizo daño. Sí, es difícil, pero es liberador. Cuando perdonas, algo cambia en tu espíritu. Sientes ligereza y tus oraciones comienzan a fluir desde un lugar de paz en lugar de dolor. Así que si has estado sintiendo que tus oraciones no han estado avanzando, tal vez sea hora de mirar hacia adentro y preguntarte: ¿estoy guardando algo contra alguien? Dios quiere que tengas un corazón limpio, libre de heridas, y después de liberar el perdón, verás cómo tu relación con Dios se vuelve mucho más profunda. Error 4. Prisa en la oración. ¿Te has encontrado alguna vez orando con prisa, como si estuvieras cumpliendo un horario? Es un error que muchas personas cometen sin darse cuenta. En un mundo acelerado, en el que todo hay que hacerlo deprisa, acabamos tratando la oración como una tarea más del día. Pero he aquí una advertencia: Dios no tiene prisa. Quiere una relación profunda y verdadera, y eso lleva tiempo. El Salmo 46, versículo 10 nos recuerda: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces hay que pararlo todo y reducir la velocidad para sentir la presencia de Dios. Imagina que estás hablando con alguien muy importante, pero en lugar de prestar toda tu atención a la conversación, estás mirando el reloj o jugueteando con el móvil. ¿Cómo se sentiría esa persona?
Eso es exactamente lo que ocurre cuando rezamos con prisas. Dios quiere escuchar nuestro corazón, pero ¿cómo puede hacerlo si estamos desconectados, tratando de apretar la oración en nuestra agenda? Recuerda, la oración no es cuestión de cantidad de palabras, sino de calidad de tiempo. Un ejemplo muy práctico de esto es cuando alguien llega tarde al trabajo, reza una oración rápida en el coche y ya considera que ese es su tiempo con Dios del día. No es que esté mal rezar en el coche. Al contrario, Dios nos escucha en cualquier lugar, pero no puede convertirse en una excusa para no dedicar nunca un momento de entrega total al Señor. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día, con disciplina y reverencia. Daniel 6, versículo 10. E incluso en tiempos de peligro, no descuidó su tiempo de comunión. Pero, ¿cómo podemos superar esta prisa? Un buen comienzo es crear una rutina de oración. Reserva un momento concreto del día, apaga el móvil, busca un lugar tranquilo y considera este momento como una prioridad. Puede ser por la mañana, antes de acostarse o incluso durante un descanso en el trabajo. Lo importante es estar presente en cuerpo y alma. Otro consejo es utilizar la Biblia como guía. Lee un versículo, medítalo y luego reza basándote en lo que has leído. Esto ayuda a dar más profundidad y propósito a tu oración. Por último, recuerda, a Dios no le interesan las oraciones apresuradas, sino las sinceras. Cuando dedicas tiempo de calidad a Él, no pierdes tiempo, lo ganas. Y si sientes que ha sido difícil reservar este tiempo, no te rindas. Empieza con 15 minutos al día y luego aumenta gradualmente. Sé constante. Antes de continuar con el video, quiero que reflexiones. ¿Realmente has aplicado las enseñanzas de la Biblia y entendido lo que lees? Si la respuesta es no, o si tienes dudas, no te preocupes. Yo he pasado por eso y sé cómo puede causar ansiedad. Tengo buenas noticias. Quiero presentarte 10 libros electrónicos que han transformado mi relación con Dios, ayudándome a interpretar la Biblia y a aplicar valiosas lecciones a mi vida. Al consumir este contenido, usted también podrá vivir una vida iluminada por la palabra y más cerca de Jesús. No te pierdas esta oportunidad. Haz clic en el primer enlace de los comentarios ahora mismo. Puede que esta oportunidad no se repita nunca más. Espero verte allí. Error 5. Rezar para impresionar a los demás. ¿Te has dado cuenta de cómo la oración puede convertirse a veces en un espectáculo? Es cuando rezamos no para hablar con Dios, sino para impresionar a la gente que nos rodea. Se trata de un error sutil pero peligroso, porque desvía la atención de la oración, que debería ser un momento íntimo con Dios, y la convierte en algo público y superficial. Jesús fue muy claro al respecto en Mateo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando la oración se convierte en un espectáculo, pierde su finalidad. Imagina a alguien rezando en voz alta, utilizando palabras difíciles y frases elaboradas, pero sin conectar realmente con Dios. Es como dar un discurso vacío a un público que solo está allí para aplaudir. Dios, sin embargo, no busca palabras bonitas, busca un corazón sincero. La oración no es una competición de elocuencia, y tratar de impresionar a los demás no solo te aleja de Dios, sino que también puede alejar a las personas que te rodean. Un ejemplo muy común de esto sucede en los grupos de oración. Alguien empieza a rezar de forma tan teatral que los demás, en lugar de conectar con Dios, empiezan a sentirse intimidados o incluso incómodos. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 14, versículo 9. Así también vosotros, si no habláis claramente con vuestra lengua, ¿cómo se entenderá lo que decís? La oración debe ser clara, veraz y dirigida a Dios, no a los hombres. ¿Y cómo evitar caer en este error? La mejor solución es recordar que la oración es un acto de humildad. No importa si rezas en público o en secreto, lo importante es que tu atención se centre en Dios. Si rezas en grupo, habla con sencillez, desde el corazón, y no te preocupes por las opiniones de los demás. Y en momentos individuales, sigue el consejo de Jesús en Mateo 6, versículo 6. Pero cuando ores, entra en tu habitación, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que la próxima vez que reces, pregúntate, ¿estoy rezando a Dios o para hacerme notar? Si la respuesta es la segunda opción, pide al Señor que ajuste tu corazón. A Dios no le impresionan las actuaciones, le impresiona la autenticidad. Error 6. No obedecer lo que Dios te ha ordenado en la oración.
¿Alguna vez le ha pedido a Dios algo en oración y cuando ha recibido una respuesta, ha dudado en obedecer? Este es un error que muchos de nosotros cometemos. Oramos pidiendo dirección, pero cuando Dios nos da una instrucción, la ignoramos o la posponemos. Parece contradictorio, ¿verdad? Después de todo, ¿de qué sirve buscar la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a seguirla? Santiago 1, versículo 22 nos advierte: «Y sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos con falsas palabras». Un ejemplo práctico de esto podría ser alguien que ora pidiendo sabiduría para una relación, y Dios claramente le indica que perdone o termine con algo tóxico, pero insiste en hacerlo a su manera. O cuando pedimos oportunidades financieras, y Dios nos instruye a ser fieles en el diezmo, o a ayudar a alguien necesitado, pero decidimos ignorarlo porque no nos parece conveniente. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero es la clave para experimentar su plan perfecto. Recuerda a Jonás, que recibió una orden clara de Dios de ir a Nínive, pero decidió huir. Jonás capítulo 1 versículos 1 al 3. La desobediencia le trajo tormentas, miedo e incluso un periodo en el vientre de un gran pez. Solo cuando Jonás decidió obedecer, Dios le utilizó para cumplir un propósito mayor. Esto nos enseña que aunque las instrucciones de Dios no tengan sentido en el momento, siempre tienen un propósito divino. Cuando obedecemos, dejamos espacio para que Él haga lo imposible en nuestras vidas. ¿Y cómo superamos la dificultad de obedecer? El primer paso es confiar. Proverbios 3 versículos 5 y 6 nos enseña: «Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él dirigirá tus sendas». Aunque no entiendas la razón de una instrucción concreta, recuerda que Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Además, pídele fuerza y valor en la oración, porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto a guiarnos y darnos poder. Así que la próxima vez que Dios hable a tu corazón, no lo dudes. Obedece, aunque te parezca difícil o ilógico. La obediencia es un acto de fe, y Dios recompensa a quienes confían en Él. Ahora que conoces estos 6 errores, es el momento de reflexionar. ¿Está presente alguno de ellos en tu vida? Y lo que es más importante, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Ahora que conoces los 6 errores que todo cristiano comete cuando reza a Dios, reflexiona. ¿Has cometido alguno de ellos? Si es así, no te culpes. Dios te trajo aquí para enseñarte, corregirte en el amor y llevarte a un nuevo nivel de intimidad con Él. Recuerda, la oración es un puente entre tú y el cielo, y cuando se hace con comprensión, fe y sinceridad, se producen milagros. Así que pon en práctica lo que has aprendido hoy, y verás cómo tu vida espiritual florece como nunca. Y ahora, haz clic en el vídeo que aparece aquí en tu pantalla para profundizar aún más en la palabra del Señor y seguir creciendo en la fe. No lo olvides, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que edifique tu caminar con Dios. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga poderosamente.